Mi área de investigación hace ya un par de años tiene que ver con modelos de desarrollo vinculados al escenario contemporáneo argentino, con Magister de Pampa en el PIC y en un FONSIT que tenemos de hace unos años y un PIC de ahora. Y yo coordino en Córdoba un grupo de trabajo también sobre el tema megaminero, articulando con colegas de Buenos Aires, en el cual efectivamente nos apasiona entrar a considerar las múltiples aristas de los modelos, tanto el modelo sojero como el modelo de la megaminería y también el modelo industrial. En mi caso particularmente me dedico desde hace unos añitos al tema de la megaminería, más específicamente la metalífera, y en algún momento fue la aurífera, pero más allá de ciertas especificidades vamos delineando algunas dimensiones, algunos rasgos, algunos actores que podemos considerar que son los que componen el escenario de la megaminería en su sentido más extendido. A mí me gustaría, en todo caso, para esta ocasión, y dado que la voluntad es una agenda puesta en consideración de argumentos diferentes sobre los múltiples aspectos involucrados en los modelos extractivos, en este caso de megaminería, no solo referirme, o en todo caso leer en Argentina, pero no haciendo de la Argentina una especie de territorio yacimiento o un territorio y un estado en relación con una actividad que estaría estrictamente anclada en nuestras coordenadas, sino más bien poder ver el escenario en función de la multiescalaridad que define a la megaminería tanto en cuanto a sus actores, cuanto en los marcos normativos, la infraestructura requerida, para detenerme luego, quizá con alguna pausa ahí, en qué surge, qué preguntas quedan, qué inquietudes emergen en relación a Estado, democracia, modelo extractivo e industria extractiva, cuando uno ingresa a esto que es un fenómeno casi constitutivo de la megaminería, que es la conflictividad, la multiescalaridad de los conflictos, porque acompaña a la megaminería en todas las regiones y en todos los continentes. Digo, ¿qué surge? ¿Qué nos deja como interrogantes respecto a qué modelo de democracia requiere la megaminería? Cuando uno ingresa, decía, por aristas o sendas no puestas a circular, que no ingresan en las agendas mediáticas, que no están siendo puestas como datos también a considerar en distintos escenarios ciudadanos. Por ejemplo, ¿qué resultaría de leer derechos humanos y las llamadas industrias extractivas? ¿Qué resultaría de ingresar a Naciones Unidas y ver qué pasa ahí? ¿Y qué resultaría de entrar al tema de megaminería en Argentina, pero atravesándola con las variables multiactoriales y multiescalares que la definen, cuando uno entra al CIADI, ¿no? A la Corte donde se arreglan los diferendos de inversiones que vinieron de la mano, por supuesto, también de las inversiones extranjeras directas de los 90, en los que se enmarca la megaminería, aunque se haga en Argentina. Entonces, 3 puntos nada más. ¿Por qué plantear una lectura ahora en Argentina de actores transnacionales dominantes cuando no hegemónicos? En verdad, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros está constituida fuertemente por transnacionales que tienen su primera institucionalización a nivel global, esto es parte estrictamente de la globalización, a fines de los 90 y primer bienio del 2000, cuando se nuclean las megamineras que ya venían explotando a nivel global en un Consejo Internacional de Minería y Metales, el ICMM por su sigla en inglés. Y además era multiactorial, porque en ese espacio van a confluir, como dijo Quique también, y yo, paréntesis, no voy a responder todo lo que Quique anunció que yo iba a tratar porque no va a haber tiempo. Así que por eso adelanté que sí voy a pretender dedicarme un poquito en este rato. La cuestión es que cuando uno se pone a estudiar dónde nace el discurso de la minería responsable y el desarrollo sustentable, se encuentra efectivamente con ese Consejo Mundial
que en su fase precedente, que ocupó los últimos años de la década de los 90, financió talleres también globales, de los cuales participaron incluso exfuncionarios de este país, como el subsecretario Meirán, el secretario de Minería de la presidencia Menem, en este carácter de funcionarios de puerta giratoria que están en los gobiernos, hacen las leyes, pasan a las empresas privadas y vuelven a rotar. Ese escenario que así está descrito en toda América Latina, justamente de las puertas giratorias, y esto se dice en Ecuador y se dice en Colombia, y uno puede seguir, y se dice en Perú, muestra que efectivamente es en ese corto lapso de un bienio para un taller que costó bastantes millones de dólares, que se hizo en relación a llegar a la cumbre de Johannesburgo, justamente a 10 de la cumbre de Río, teniendo al actor de las transnacionales como un interlocutor válido a nivel global para el diseño de políticas para todos los países, por supuesto, incluido el nuestro. Me interesa entonces solamente remarcar ahí cómo es precisamente la corporación de las transnacionales, que se constituye muy recientemente y en la cual hoy pertenece la Cámara Argentina de Empresarios Mineros y las cámaras empresariales mineras provinciales. Es decir, que ya la cuestión de lo local global no puede ser reconocido, aun cuando tratemos de focalizar la atención en el escenario argentino. No hay posibilidades de trazar barras que disuelvan o separen estos flujos, estas lógicas, estas políticas y estos intereses que exceden largamente las fronteras de nuestros países y también exceden ampliamente en cuanto a su poder, su capacidad de lobby, su poder de ir diseñando democracia a medida de los intereses de las corporaciones, por más que nos refiramos a gobiernos de nuestros países que han sido considerados en los últimos años como el del giro, ¿no? El giro de los gobiernos latinoamericanos. Así que no estoy desconociendo el cambio de escenario, pero no hay por qué olvidar la persistencia de los actores llamados corporaciones transnacionales, cosa que jamás se olvidó, excepto en los 90, pero para hacer el traspaso del que hablaba el doctor recién, ¿no? De esta enajenación de todo lo público, y que se sigue notando no solo en megaminería, sino en lo que se llaman las industrias extractivas, minería, gas y petróleo. La otra razón por la cual no hay posibilidad de trazar divisorias netas entre lo nacional y lo transnacional, Argentina, la región, etc. Ok. ¿Ahora se escucha mejor? Disculpen, no me había dado cuenta. Es que efectivamente cuando uno entra, por ejemplo, a la CEPAL, ¿no? La CEPAL de los 90 para acá, digo que nadie dudaría que tiene una visión estrictamente liberal, neoliberal, particularmente en un área, que es la que es pertinente para este tema de hoy, que es el área de infraestructura y recursos naturales, donde precisamente quienes trabajaron para las corporaciones transnacionales, produciendo este discurso de la minería sustentable, el desarrollo sustentable, que todavía sigue produciendo cada vez algún discurso que haga falta para seguir legitimando al actor, a la actividad y a la industria, se encuentra que están buena parte de ellos reciclados en la CEPAL, que hoy es prácticamente una suerte de embajadora de las transnacionales extractivas. Lejos está, quiero decir con esto, como dice CEPAL y parece evocar un imaginario del debate de una izquierda interesante de la década de los 60 y los 70, junto a un modelo de un imaginario desarrollista, etcétera, etcétera. Bueno, no es el escenario, quiero decirlo rápidamente. La tercera cuestión por la cual creo que es bastante difícil trazar límites de fronteras, incluso naturales, es que en el año 2000 se firma, y Argentina lo hace, lo que se llama la infraestructura interconectada para la región de Sudamérica, IRSA, que cuando uno sobreimprime al mapa político de nuestros países, ese mapa que es de infraestructura, que por supuesto que incluye desde los túneles que van a atravesar la cordillera, las hidrovías, a alta tensión, represas, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes puedan imaginar, acompañado además de reordenamiento territorial, eso está firmado desde el año 2000 por unos cuantos países de América Latina toda, y el mapa coincide exactamente con matriz de materias primas, soja, palma, minería, forestales. Es decir, también hay que leer la megaminería en un escenario dominado por modelos extractivos basados justamente
en materias primas. Eso también hay que ponerlo a discutir, me parece, cuando se arma agenda pública, cuando se pone en consideración diseño de país, de sociedad, y qué pasa ahí con los derechos consagrados, que es el punto siguiente al que quiero introducir. No pretendo para nada ser exhaustiva con una temática que de suyo amerita un transcurrir atento, pero sí más bien me parece que como es de las pocas cosas que en general quedan excluidas o invisibilizadas de los debates sobre megaminería, y como tengo una particular inquietud en cuanto a legitimar voces sociales asimétricas que no controlan ni los medios de comunicación, ni los boletines del sector, ni tienen capacidad de manejar fundaciones, ni tienen capacidad de frenar publicaciones como la de la Secretaría de Ambiente de la Nación, que hizo los manuales para los 3 niveles, los manuales de educación ambiental, a fines del 2011, con severas críticas al modelo minero y al modelo sojero, y el gobernador Gioja salió a decir que en San Juan no se iba a distribuir, y el presidente recientemente electo de la CAEM también salió a decir que eso era una basura y que viniera a la universidad a decir la verdad. Los manuales están sin distribuir en todo el país. Entonces, voy a pasar rápidamente en un escenario que yo suelo caracterizar en los últimos 2 o 3 años como un avance de las fronteras de la megaminería en toda la región, un proceso de regionalización del conflicto, persistencia de la conflictividad y tensiones en la institucionalización del avance de este modelo de sobreexplotación de la naturaleza. En ese marco sí uno visualiza con cierta nitidez un proceso de nacionalización del conflicto que no está ocurriendo sin represión, judicialización y criminalización. Y en ese punto, en todo caso, va a ser abordado por mí de una manera indirecta, si quieren, al trabajar un poquito derechos humanos, Naciones Unidas. Y el rol de Canadá en ese marco. Es interesante también advertir que en el marco precisamente de un avance y acelerado de modelos extractivos, toda América Latina presenta un interesante encuentro de debate, pero sobre todo de producción y de búsquedas en las ciencias duras y en las ciencias blandas, a las que yo pertenezco, de intelectuales y académicos públicos que están debatiendo extractivismo, o lo que se suele llamar neoextractivismo. ¿Cuál es esa suerte de racionalidad, de sobreexplotación, y en todo caso qué modelos alternativos hay, en este caso puntual para lo que hoy es solo megaminería, en lo que a nosotros atañe respecto a las transnacionales, y poder reinstalar otras medidas de economía social que no sean estas gravosas que han sido referidas por mis 2 colegas precedentes en cuanto a lo irreversible y a lo dañoso. Entonces, el punto que yo digo siempre entra por el costado cuando entra, y si no directamente, se cortan las argumentaciones cuando uno pasa de dar cuenta de los fenómenos en territorios de nuestro país o de los países hermanos. Enrique hace referencia a varios de ellos, ¿no? Uno podría agregar Colombia. Colombia tiene casi 5 millones de desplazados, de los cuales 3 millones están vinculados, según los informes reconocidos por el Estado, al avance de la megaminería en red con las distintas formas de violencia que tiene Colombia. También está el caso ecuatoriano. Yo estuve precisamente en marzo en Ecuador, cuando se hizo la marcha por el agua y por la dignidad de los pueblos. Ustedes saben que Ecuador es un país plurinacional, es decir, que su propia constitución los consagra a todos los pueblos con igualdad en su identidad y en sus derechos, y que también impactó al derecho occidental, consagrando la naturaleza como sujeto de derecho. En ese marco y con esta carta magna, de todas formas, las comunidades indígenas no fueron consultadas, y además fueron interrumpidas sus marchas, fueron estigmatizados, desacreditados y también descalificados como pueblos, aunque la Constitución de Ecuador así lo ampare. En ese caso, que primó la narrativa del desarrollo, que en términos del presidente colombiano, en este caso Santos, es la locomotora, ¿no?, del desarrollo.
Acá en nuestro país también hay gobernadores que han acuñado factor de desarrollo, palanca de cambio, motor de desarrollo. En todo caso, lo que yo quiero mostrar es que no se muestra cuando se instala de manera dominante una narrativa y ciertas representaciones con las que se busca negar cualquier conflictividad o cualquier dimensión problemática que acompaña un modelo que se pretende de económico y de desarrollo, y también en honor a que la democracia es un espacio siempre a preservar, sobre todo cuando hay actores transnacionales que tienen tamaña capacidad de lobby, que lo vienen demostrando además no de ahora, de hace varias décadas, como son las propias leyes de los 90. ¿Qué me interesó y hasta les diría me horrorizó del caso Derechos Humanos Canadá? Voy a decir por qué tomé Canadá. Probablemente sepan o tengan algunos bastante más referencias que Canadá es el país que tiene el país donde empresas que están cotizando en bolsa, sean sus capitales de origen canadiense o no, representan algo así como el 50% a nivel global. En nuestra región ese porcentaje es mucho mayor, ¿no? Llega, bueno, ahora han venido los chinos, también la tenemos a Vale, do Río, acá la brasileña, pero en todo caso a nivel de la región es entre el 65 y el 67%. No sé, Enrique, si ahí tenés los datos más actualizados, pero yo estoy tomando datos de un colega francés de la Academia Canadiense, precisamente, que habla de 50%, William Zucker, que habla del 50% de los proyectos mineros están en manos de empresas canadienses que hacen de la bolsa de Toronto la bolsa más poderosa del planeta, ¿no?, por encima de la suma de las restantes bolsas. Esto en un capitalismo como en el que estamos tiene que ser elocuente, ¿verdad?, de la envergadura, el alcance y el poder de operación que tiene la corporación de las extractivas y particularmente las megamineras canadienses. El tema de Canadá no es aleatorio, en todo caso lo quisiera inscribir en una casuística mayor. Naciones Unidas viene pidiendo informes de violaciones a derechos humanos a industrias extractivas desde comienzos del 2000, tampoco es una novedad. Hay informes en 2002, 2005, 2008. El último informe que tuvimos a disposición, no porque haya ninguna dificultad, quiere decir el último que estábamos manejando, arroja porcentajes, digamos, considerables de violaciones de derechos humanos por parte de las extractivas y particularmente en África y América Latina. En el escenario canadiense, ¿qué ocurre? En el escenario canadiense, durante más de 4 años, se presentó un proyecto de ley que se lo conoció como el proyecto C-300, que fue una iniciativa legislativa donde hubo una enorme participación de la sociedad civil canadiense, de la academia canadiense, de referentes socioculturales canadienses y de muchísimas organizaciones étnicas de Canadá y de fuera de Canadá, con procesos además de facilitación de que los pueblos afectados por las megamineras, particularmente canadienses, pudieran hacer llegar sus informes de violentamientos. Y ese proyecto pretendió 2 cosas, que aquí han salido de distintas maneras. No digo esto para pensarlo desde el lado del actor que tiene mayor capacidad de presión. Las 2 cosas que pedían o que intentaban con ese proyecto de ley eran que las empresas extractivas, todas, gas, minería y petróleo, fueran responsabilizadas dentro del marco de derechos humanos, porque para las industrias extractivas, gas, petróleo, minería, los derechos humanos son un principio voluntario. Aunque nuestros países formen parte de una comunidad internacional precisamente de derechos humanos que nos responsabiliza a todos, esto parece que no se sabe. Y es notable porque en el largo proceso legislativo donde hubo muchísimas presiones, como hubo aquí por la ley de glaciares, y prácticamente en simultáneo, el último tramo de Canadá casi coincidió con la ley de glaciares en Argentina, ese proyecto se perdió por 6 votos. O sea, no crean entonces que fue minoritario.
y era responsabilizarlas por violaciones a derechos humanos y exigir también con carácter obligatorio el cumplimiento de normas ambientales. ¿Qué se reservaba el Estado canadiense en el proyecto que por supuesto se perdió? Y el Estado canadiense iba a retirar subsidios, porque aunque ustedes no lo crean, Canadá también subsidia a las empresas como las subsidian acá, porque está igualmente neoliberalizado. Y además, la embajada canadiense podía retirar los auspicios y sus funciones de anfitriona y representante de las empresas en cada uno de los países afectados por las empresas. 5, ok. Entonces, hay en este momento otro proyecto de ley, el C-323, que hoy si ustedes entran al Parlamento canadiense lo van a encontrar en su doble versión y también hay traducción al español, o sea, en las dos lenguas canadienses más lo pueden conseguir en español. El tema es que las violaciones son porcentajes muy altos, de casuísticas que cuesta muchísimo producir, que eso habla también del control. Qué casualidad, en ningún país se les puede controlar. Canadá no les pudo obligar a suscribir los derechos humanos como responsabilización internacional. ¿Será nuestro país el problema? ¿O estamos ante un actor que genera, como decía Enrique, ¿no?, una corrosión institucional, tiene un poder de fragmentación muy grande y también va modelando escenarios a medida de sus intereses? Y entonces realmente traigo el caso de Canadá porque es muy fácil decir que en Argentina, si uno toma esta postura crítica es porque está contra o anti por no sé qué sector, gobierno, grupo. Traigo el caso de Canadá porque es el que rige la mega minería y a las extractivas en general a nivel global, y ni Canadá las puede controlar. Ni los informes de Naciones Unidas respecto a violaciones de derechos humanos han logrado en casi una década, o más de una década ya, frenar las violaciones a derechos humanos por parte de las industrias extractivas. El último foco que dejo de preocupación se deriva de las inversiones extranjeras directas. Si bien el proceso es anterior, yo no soy economista, pero tengo que estudiar mucho para poder armar ciertos escenarios y líneas del tiempo. Yo dejo la preocupación, ¿qué significa renunciar a la soberanía jurídica, que es la que les hemos cedido a las empresas con los tratados de libre comercio y los acuerdos multilaterales? Cuando ustedes entran al informe del CIADI, que es uno solo de los 3, de los otros 2 no hay datos, el CIADI es el único que los publica. El incremento de las causas contra gobiernos latinoamericanos en los 2 últimos años es notable. A pesar, si quieren estos datos, se los puedo tocar leer rápidamente para que podamos tomar alguna unidad, como una unidad de medida, ¿no? Siempre se entendió que esto era el mecanismo para garantizar lo que se llamó seguridad jurídica, que ya también se habló antes de mi intervención. Pero miren, los países de América Latina, que solamente representan el 10% de los miembros del CIADI, de un total de 157, los gobiernos de los países latinoamericanos soportan 68 demandas, es decir, el 50% del total. 25 de los 43 casos se relacionan con las industrias extractivas. Y en casos de los últimos años se aumentaron, solo 16 de esos casos responden a los 2 últimos años, es decir, ante el avance de las fronteras extractivas, de las industrias extractivas, valga la redundancia. De manera que después podemos ahondar si en el diálogo esto surge como inquietud o preocupación compartida, pero digo, las tendencias que se fijan son que aumentan las demandas contra gobiernos de América Latina, que las industrias extractivas han incrementado las demandas inversionistas de Estados de manera concomitante al aumento de los precios de las materias primas. Y otra tendencia que se ha diagnosticado, y lo han hecho en informes de Estados Unidos, no es factura propia,
las demandas de inversionistas de Estado en tantas condiciones condiciones de sobredeterminación producen lo que en la jerga internacional ya se llama efecto parálisis. Es decir, que los gobiernos, ni en nombre de la salud pública, ni de los bienes comunes, se atreven en muchos casos a iniciar demandas o afrontar demandas cuando quieren inhibir el avance sobre territorios o bienes que se quieran preservar, porque en algunos casos, como El Salvador o Salvador seguro, no me acuerdo en este momento otro país, no lo quiero nombrar porque no estoy segura, han pagado el equivalente de su Producto Bruto Interno por perder esos juicios. Solo un gobierno tiene juicio contra las empresas. Los demás casos son empresas contra gobiernos latinoamericanos. Muchas gracias.